Muy buenas noches. Otra vez, estamos en vivo otra vez. Se interrumpió la transmisión, se fue la cámara, pero aquí estamos otra vez. Bueno, oye, este día anduvimos ahí en la calle, fue un día muy frío, estuvimos arreglando cuestiones del pasaporte mexicano, realmente no fue mal con el frío. Estoy saboreando una paletita de esas que son para la garganta. Mm. Y quiero leerles acerca de algo bien importante. Si eres fan de los analgésicos, esto es interesante e importante. Eh, Voy a leer acerca de eso en una revista de medicina e investigación que se llama El Sevier. Y dice así, ¿ok? Mucosa gástrica. Mecanismos protectores y efectos dañinos del ácido acetil salicílico, enfoques fisiológico y bioquímico. Quien lo escribe es un pregrado de la licenciatura en médico cirujano, Universidad Autónoma del Estado de México. Ok, empezamos. El estómago es un órgano importante en el proceso de la digestión, lo sabemos, ¿verdad? Realiza una variedad de funciones que incluyen el almacén y de exposición de los alimentos al ácido que secreta, además de proveer una barrera que prevenga el paso de microorganismos al intestino. A pesar del ataque constante que sufre la mucosa gástrica por múltiples agentes nocivos endógenos, o sea, de dentro, ácido clorhídrico, pepsina, ácidos biliares, enzimas pancreáticas y exógenos de afuera, alcohol, fármacos y bacterias, así como una variedad de condiciones inflamatorias, colitis ulcerosa y enfermedades de Crohn y otros parecidos, ¿no? Crohn y familiares. Su integridad se conserva gracias a un intricado sistema que proporciona defensa y reparación de la mucosa. O sea, hay sistema de reparación. Existe. Las prostaglandinas están involucradas en funciones fisiológicas. Las prostaglandinas, como la protección de la mucosa del estómago, la agregación plaquetaria y la regulación de la función renal. Pero también tienen funciones, aquí está lo malo de ellas, también tienen funciones patológicas como su implicación en la inflamación, la fiebre y el dolor. El ácido acetilsalicílico AAS, conocido popularmente como aspirina, ejerce sus acciones analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias mediante la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, COX, y por lo tanto la prevención de la formación y liberación de prostaglandinas, haciendo más susceptible a la mucosa gástrica de sufrir algún daño. Wow. O sea, las prostaglandinas ya no están. El mecanismo por el cual suceden estos procesos se comenta más adelante. Ok, lo leeremos. Mecanismos de defensa de la mucosa gástrica. Bien. Desde un punto de vista conceptual y didáctico, los mecanismos de defensa se pueden visualizar como una barrera de tres niveles, compuesta por elementos preepiteliales, epiteliales y subepiteliales. En cada uno de estos niveles existen importantes mecanismos encaminados a mantener la homeostasis de la mucosa, que es la estabilidad, estar bien de la mucosa. Ok, vamos con los elementos preepiteliales. Este nivel comprende una capa de moco y bicarbonato. Yo sé que te suena eso de bicarbonato, sí es cierto, es eso que estás pensando, que actúa como una barrera fisicoquímica contra múltiples moléculas. La totalidad de la superficie de la mucosa gástrica existente entre las glándulas posee una capa continua de células mucosas superficiales encargadas de secretar un moco viscoso para cubrir las células epiteliales. El grosor de esa capa es casi siempre mayor de 1 mm3. Los componentes principales son mucinas, que son glicoproteínas, bicarbonato, ok, ya sabemos que es bicarbonato, HCO3,
Lípidos y agua 95%. En el estómago se han identificado principalmente dos tipos distintos de mucinas. MUC5AC, secretada por las células mucosas superficiales, y MUC6, secretadas por las células mucosas del cuello. Otros tipos reconocidos son las MUC1, MUC4, MUC16, cuya función parece estar ligada a señalización de transducción y fenómenos de adhesión. Ok, el moco gástrico está dispuesto en dos capas. La capa interna, también denominada moco visible, forma un recubrimiento gelatinoso con una alta concentración de bicarbonato. Otra vez, bicarbonato. Ojo, es bueno. De bicarbonato, para mantener un pH neutral, 7.0, protegiendo a la mucosa del ácido corrosivo, retardando la difusión retrógrada de iones de hidrógeno. O sea, aquí entre paréntesis H con sufijo positivo, y manteniendo el bicarbonato, el HCO3, secretado por el epitelio. Las moléculas de mucina contenidas en esta capa se entrelazan por puentes disulfuro, confiriéndole una consistencia altamente viscosa, o sea, fuerte, dura, y con capacidad de expansión al hidratarse. La capa externa o moco soluble es menos viscosa debido a la falta de enlaces disulfuro entre las moléculas de mucina que contiene. Esta capa se encarga de la liberación, ojo, aquí viene una palabra bien interesante, liberación constante de óxido nítrico. ¿Te suena? Bueno, es bien importante, NO, y de la unión con agentes nocivos. Se mezcla con los alimentos y se desprende. ¡Wow! Se va. El estímulo para el engrosamiento de ambas capas es distinto. Sin embargo, ambas responden al estímulo de la PGE2. Las razones aún no han sido claramente establecidas. La estabilidad de la mucosa se incrementa por la presencia de péptidos pequeños conocidos como factores trefoil 1,7. ¿Qué son los factores trefoil? Suena raro, ¿verdad? Todo esto está muy técnico, pero existe. Esto es un estudio, esto es científico. Los factores trefoil son péptidos pequeños y compactos que participan en la reparación de las superficies mucosas mediante los procesos de restitución y regeneración epitelial. O sea, se regenera. Esos son los factores. Los factores trefoil. Estructuralmente están formados por uno o dos dominios en trébol, en trébol. Cada dominio en trébol consta de 42-43 residuos de aminoácidos con 6 residuos de cisteína. Otra palabra interesante, cisteína. ¿Dónde? Algo así como glutatión. Formando 3 enlaces disulfuro y así creando una estructura característica de 3 hojas, o sea, trébol. En humanos se han identificado 3 tipos, TFF1, TFF2 y TFF3, siendo el estómago el único órgano en el que se expresan los 3 tipos. Las células productoras de mucina, las células caliciformes, son los principales sitios de síntesis. En comparación con otros tejidos, el colon y el estómago muestran los más altos niveles de expresión del ARNM de TFF1, TFF2, y se restringe únicamente a la mucosa del estómago y a las glándulas de Brunner, y TFF3 muestra una distribución más general en las superficies mucosas. La producción de los 3 péptidos trefoil está regulada primordialmente en los sitios de daño gastrointestinal. Sus genes presentan un patrón distinto de expresión después de la lesión. TFF2 se consideran de respuesta temprana y TFF3 de respuesta tardía. Es todo un mecanismo complejo de defensa. Cuando se produce una lesión en la mucosa, uno de los primeros procesos de reparación es la migración de las células supervivientes desde el borde de la región dañada sobre el área denudada para volver a establecer la continuidad del epitelio. Ahora vamos. Elementos epiteliales.
Las células epiteliales brindan protección mediante diversos factores. Entre estos se encuentran transportadores iónicos que mantienen el pH intracelular, la producción de moco, HCO3, o sea, bicarbonato, péptidos trefoil y proteínas de choque térmico. Estas últimas impiden la desnaturalización de proteínas, protegiendo a las células de ciertos factores como el aumento de temperatura, agentes citotóxicos o estrés oxidativo. La exposición de la mucosa a diversos agentes agresores puede causar un desequilibrio entre la pérdida y la renovación celular, o sea, se desfasa. Cuando se presenta el daño en la restitución celular intervienen factores como el factor de crecimiento epidérmico, EGF, en inglés, está en inglés. El factor transformador del crecimiento, también está en inglés, TGF, alfa y beta. El factor de crecimiento de los fibroblastos, también está en inglés, FGF. Y los factores trefoil. El receptor de EGF es una, entre paréntesis, EGFR es una proteína transmembrana al que también se unen otros ligandos. O sea, ligandos es un elemento, como el TGF, la anfiregulina, AR, y la beta-celulina, BTC. En muchos estudios el efecto que tiene el EGF sobre la mucosa no dañada es insignificante. Esto se atribuye a que el EGFR en las células epiteliales está restringido a la superficie vasolateral, por lo que únicamente existe interacción ligando-receptor, o sea, esos dos elementos. O sea, no se malinterprete, no es ligar, así se llama el elemento, ligando-receptor, cuando hay un daño. O sea, interacción ligando-receptor cuando hay un daño. Por otra parte, al mismo tiempo que ocurre la renovación epitelial, tiene lugar la angiogénesis, cuyos principales reguladores son el FGF, el factor de crecimiento del endotelio vascular, VEGF, o sea, voy a leer en inglés, Vascular Endothelial Growth Factor, y las prostaglandinas. Ahora, vienen los elementos subepiteliales. La microvasculatura subepitelial tiene el efecto protector más importante de la mucosa gástrica. Tiene a cargo mantener el flujo sanguíneo ininterrumpido hacia las células epiteliales, sirviendo como medio de transporte de nutrientes y productos de desecho, además de ser una fuente productora de prostaglandinas importantes. Estas sustancias fungen como las encargadas de estimular los mecanismos protectores. Ya en el principio vimos que también se pueden volver patógenos. Prostaglandinas son sustancias de carácter lípido estructuralmente formadas por un anillo ciclopentano y dos cadenas alifáticas, junto con los tromboxanos TX y las prostaciclinas PGI, forman la familia de los prostanoides, cuyos precursores inmediatos son ácidos grasos poliinsaturados C20, denominados icosanoides. El más importante es el ácido araquidónico. Wow. Aquí empezamos a entrar en materia. Mismo que podemos obtenerlo de la dieta a través del ácido linoleico. Se les considera hormonas de acción local porque actúan de cerca de sus sitios de síntesis. Tienen una vida media corta y no se almacenan. Tras su liberación rápidamente son captadas por las células en donde son inactivadas. Los pulmones son un lugar importante para su catabolismo. Las tres clases principales de prostaglandinas son las series A, E y F. Actualmente se sabe que las PGE2 son un elemento clave en la defensa de la mucosa gástrica y que funcionan como ligando, o sea, elemento que se llama así, ligando, de subtipos específicos de receptores EP11. Es de considerar que la función de una prostaglandina puede variar en los distintos tejidos, y varía bastante. La activación de los receptores EP1 provoca un aumento de flujo sanguíneo en la mucosa, disminución de la motilidad gástrica y aumento en la secreción de bicarbonato,
Por su parte, la activación de los receptores EP3 provoca una disminución de AMPC y por tanto una inhibición de la secreción de ácido gástrico. La estimulación de la secreción de moco ocurre a través del receptor EP4 12,13. Biosíntesis. El proceso de síntesis de las prostaglandinas se puede resumir en 3 fases. En la primera fase ocurre la liberación del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana por acción de una fosfolipasa, PLA o PLC. Como consecuencia de estímulos específicos de los tejidos pueden ser hormonales, bradiquinina o adrenalina o por proteasas, trombina. En la segunda fase, la ciclooxigenasa COX, también llamada prostaglandina H sintasa, PGH sintasa, ejerce acción en el ácido araquidónico para formar PGH2. COX posee dos formas distintas, COX1 y COX2, mismas que son blancos importantes para la acción de los antiinflamatorios no esteroides. AINES, entre paréntesis 10, en la última fase, la PGH2 se convierte en otras prostaglandinas y tromboxano A2 por diversas enzimas específicas. Bueno, todo esto está súper técnico, pero nos da una idea de cómo se mueve. Esto es como para verlo varias veces y ir entendiendo de cómo se comunica, cómo se comporta, cómo funciona el efecto de reparación dentro de nuestro sistema gástrico. Es muy importante entenderlo. Ahora, vamos al meollo del asunto ahora sí. Ya que vimos un poquito de, bueno, yo creo que para muchos ha sido mucho, ¿verdad? Acerca de cómo, en qué lenguaje se comunica internamente el sistema gástrico. Bueno, ahora vamos al ácido acetilsalicílico, que aquí se le conoce como AAS. Los efectos del ácido acetilsalicílico en la mucosa gástrica. El ácido acetilsalicílico fue sintetizado en el año 1897 por el químico alemán Felix Hoffmann y comercializado bajo el nombre de aspirina. 2 años más tarde. A partir de entonces se ha convertido en uno de los fármacos más utilizados debido a sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin saber la forma en que actuaba este fármaco. No fue sino hasta el año de 1971 cuando el científico británico John Vane pudo elucidar el mecanismo de dichos efectos. Las acciones farmacológicas de la aspirina y otros AINES se deben a la inhibición irreversible, suena fuerte, de la ciclooxigenasa por acetilación de un residuo de serina específico. ¿Qué es eso? Ahí te lo voy a decir. Alterando de esta manera la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas cuando la acetilación del residuo de serina ocurre en la COX de las plaquetas. Ahí te va. Provoca pérdida de la capacidad de agregación, razón por la cual la administración de AAS es muy útil en la prevención de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Ahí está la utilidad. Los efectos benéficos del AAS ocurren mediante la inhibición de COX2, responsable de inducir la inflamación, la hipertermia y el dolor. COX2 es una enzima de carácter inducible debido a que su expresión aumenta en respuesta a ciertos estímulos. Por ejemplo, el PAF, o sea, en inglés, Platelet Activating Factor, el LPS bacteriano o la interleucina 1. Por el contrario, la inhibición de COX1, una enzima que se encuentra de manera constitutiva en la mucosa del estómago, riñones, plaquetas y endotelio vascular. Fíjate bien, evita la síntesis de prostaglandinas fisiológicamente importantes para la protección de daños en estos tejidos. Bueno, como que nos quedó así como que confuso, ¿no? Estamos diciendo que el AAS, el ácido acetilsalicílico, tenía buenas propiedades, pero luego termina siendo
el malévolo. Ok. Dice, los efectos benéficos del AA, o sea, ácido acetil salicílico, ocurre mediante la inhibición del COX2, responsable de inducir la inflamación, la hipertermia y el dolor. COX2 es una enzima de carácter inducible debido a que su expresión aumenta en respuesta a ciertos estímulos, por ejemplo, el PAF, Platelet Activating Factor, el LPS bacteriano o la interleucina 1. Ahora bien, aquí viene lo feo. Por el contrario, la inhibición de COX1, una enzima que se encuentra de manera constitutiva en la mucosa del estómago, riñones, plaquetas y endotelio vascular, evita la síntesis de prostaglandinas fisiológicamente importantes para la protección de daños en estos tejidos. Ahí está el punto. Los mecanismos de lesión del AAS y otros AINES se producen por vía tópica y sistémica. Estos se caracterizan por tener una constante de disociación baja ácidos débiles en su estado no ionizado. En su estado no ionizado son lipofílicos, favoreciendo su capacidad de difusión a través de las membranas para alcanzar el citoplasma de las células mucosas. El pH intracelular de estas células, alrededor de 7, permite su ionización para pasar a ser hidrosolubles y quedar atrapados en este medio. Este atrapamiento celular lesiona la célula, originando un aumento de permeabilidad celular, paso de hidrogeniones y flujo iónico, con el consecuente edema celular y citólisis. Además, los AINES alteran la barrera mucosa, afectando a otros mecanismos como la secreción de moco y bicarbonato. O sea, se altera. O sea, si tú has tomado y sigues tomando aspirina, o sea, ácido acetilsalicílico mañana, tarde y noche, tú estás haciendo esto. Aquí dice, además los AINES alteran la barrera mucosa, afectando a otros mecanismos como la secreción de moco y bicarbonato. O sea, prácticamente te quedas sin defensa en tu estómago, en tu sistema gástrico, permitiendo el paso de ácido y pepsina para lesionar la superficie epitelial. Ese es el punto. El daño gástrico se incrementa por la adhesión de neutrófilos al endotelio de la microcirculación debido a una deficiencia en la producción de prostaciclinas. Las consecuencias a dicho proceso pueden comenzar con una disminución de flujo sanguíneo que puede agravarse hasta producir isquemia tisular por obstrucción total de la luz de un vaso. O sea, finalmente lo que va a hacer el ácido acetilsalicílico va a anular los vasos sanguíneos, los capilares más delgados, tan necesarios allí debajo de la mucosa, que son los encargados de llevar hacia y desde la mucosa, o sea, todos los elementos necesarios ahí, tanto, te inutilizan. Si tu estómago tiene tanto daño, tu alimentación, por más grande y eficiente que sea, por más que sepas de nutrición y trates de aplicarlo comiendo sanamente según tú, no te va a servir mucho. Vas a seguir con problemas gástricos diversos. Entonces, esto respecto nada más al ácido acetilsalicílico, hay una enorme información acerca de los demás contenedores del dolor, por decirlo así. O sea, si tú tienes dolor y
tomas una pastilla contra el dolor, créeme, no es bueno. No es bueno. A menos de que sea una cosa muy grave, muy fuerte, que sea por cuestión de que tuviste un accidente y tienen que aplicarte ese analgésico, ni hablar, ni hablar. Pero los analgésicos tomados oralmente son súper nocivos. Más adelante podremos hablar, si tú me lo permites, si tú lo deseas y estás de acuerdo, o sea, si le das me gusta a este artículo, si lo compartes, y esto recibe el agrado de la gente, vamos a profundizar hacia los otros analgésicos. Hay muchos, de diferentes marcas, de diferentes composiciones. Hay unos que son súper pesados, que inmediatamente sientas el efecto terrible. O sea, te quita el dolor, pero entonces te quedas con unos problemas gástricos severos. O sea, ¿te quita el dolor? Sí. Y te quita la vida. ¿Qué prefieres? Bueno, yo prefiero tomar algo natural. Por eso yo tomo Soul. Vaya, quiere decir alma. Perdón por la travesada. Bueno, pero miren, aquí lo tengo. No miento. El comino negro sí suprime el dolor, pero lo hace de una manera natural, sin afectar. Suprime la inflamación, sí, también. También. Y otras tantas cosas. O sea, hay maneras de poder atajar el dolor de una manera que no te dañe. Y vamos a seguir haciendo estas lecturas porque es necesario que esto llegue a mucha gente. Créanme, es mejor buscar el remedio natural, que a veces no funciona tan súper rápido, pero definitivamente no nos va a perjudicar. Y yo estoy hablando de este producto que lo hace Rain International. Hace 2 años yo lo probé en mí. Fui mi conejillo de indias. Yo padecía dolor del ciático. Terrible. ¿Quién no sabe qué es el dolor ciático? Bueno, muchos lo saben y muchos se lo callan. Pero estar aguantando los calambres y los dolores, realmente te hace la vida miserable. Y yo tomaba un medicamento que se llama Naxodol. Son 2 sales muy potentes, muy tremendas. Y era pues con lo único que me quitaba la tremenda presión del ciático, los calambres. Pero saben una cosa, a los 3 días yo andaba con problemas de aftas. ¿Qué significaba eso? Mi sistema inmunológico para abajo. Aftas. Y después la garganta, enfermo. Y luego antibióticos. ¿Se fijan el ciclo? O sea, cuando llegó Soul a mi vida, el yo muy desconfiado, como a lo mejor tú también eres desconfiado, que me comentaba mi esposa acerca de una persona que le comentaba que esta otra persona está con nosotros en este negocio, es un negocio también, y que cuando ellos estaban hablando con sus familiares de este producto, ni siquiera les habían invitado al negocio y ya les estaban rechazando. Estas personas de las que les comento, ellos empezaron a dárselos a los papás, ya están grandes de edad, y vieron unos cambios enormes. Fue un cambiazo así, 180 grados. Los viejitos que ya sin ánimo, sin energía, se levantaron y andan más vivos
Y entonces se inscribió el hermano y así. Y, y así han sido los comentarios unos y otros, la gente que prueba Soul. Aunque les parezca exagerado, en mi caso se me quitó el problema de ciático desde el primer sobre. No exagero, no miento. Lo tomé y a la media hora más o menos se fue el dolor. ¿Sí? Así. Así. De cuando en cuando hago algo inesperado, algo que no, indebido, algo muy drástico, siento el jalón del nervio ciático. Pero hasta ahí, hasta ahí. Entonces yo te invito a que te unas a esta serie de videos. Si quieres información acerca de este producto, por favor, no dudes en preguntar. Estoy para contestarte, resolver las dudas, por favor. Dudas que tengas respecto a esto, de los analgésicos, respecto a Soul. Y con mucho gusto respondo tus preguntas y me voy a despedir en esta ocasión. Y te espero el día de mañana en otro informe científico. No soy doctor, no soy científico, me encanta la nutrición y me encanta informarte acerca de ello para tu beneficio. Entonces pasa muy buenas noches. Saludos Joel, saludos a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta luego.